Bienvenidos de nuevo, amigos, para los que nos han sintonizado tarde. Hoy estamos compartiendo un programa gratísimo con tres excelentes profesores de la Universidad de los Andes, los doctores Mario Cosenza, Ramón Pino y Fermín Rada, quienes recientemente han sido distinguidos con el Premio Polar, el Premio Lorenzo Mendoza Fleury. Cerrábamos el programa con una nota muy simpática de Ramón que hablaba del cuadro de Picasso, y fuera de cámara conversábamos en lo puritano que puede ser a veces el lenguaje en nuestro país, cuando en otros países se habla, digamos, completamente con toda la libertad, sin ninguna dificultad, ¿no? Él nos remitía a algo que yo creo que es gráfico. La inspiración, el talento, el trabajo no llega de un día para otro. Normalmente es una cosa que depende de una cierta trayectoria, donde el trabajo, el sentarse a producir, es una constante. ¿Qué nos dice Mario sobre eso? ¿A usted le llegó la inspiración? ¿Todo esto fue una cosa divina de un día para otro? ¿O esto obedece a un proceso de formación, de lucha constante, de trabajo arduo que le llevó a usted a mantener ese premio Lorenzo Mendoza Fleury? Sí, sin duda que hay mucho trabajo acumulado, ¿no? Desde que uno comienza como estudiante, yo creo que ya se perfila un poco su vocación y su dedicación. O sea, yo creo que se llega comenzando por ser buen estudiante, por ser estudioso desde muy temprano. Creo yo que se llega a hacer una carrera científica. Es decir, tiene que haber un amor por el conocimiento, por la investigación, por la búsqueda, tiene que haber una curiosidad por la naturaleza, por hacer preguntas, por entender cosas. Y también creo yo que en nuestro caso, creo que todos compartimos también ese amor por la enseñanza, es decir, por además transmitir lo que aprendemos. Yo creo que ese aspecto también lo tomaron en cuenta en esta edición del premio, porque creo que todos hemos formado bastante gente, y creo que ese aspecto en particular fue resaltado en esta ocasión, porque todos los premiados son gente que ha formado una generación de investigadores. En relación a tu persona, en relación a ti, ¿cuál crees que fueron los rasgos, los aspectos fundamentales que tomó en cuenta el jurado para otorgarte el premio? ¿Qué línea de investigación crees tú que dominó más? Tú que estás metido en la teoría del caos y en estas cosas, ¿qué crees que fue lo importante? Pues según dice la nominación, pues la justificación del jurado, que es lo que tengo para tratar de entender por qué me concedieron el premio. Yo creo que fue el aspecto interdisciplinario de la investigación que hemos realizado, el impacto que ha tenido en distintas áreas, no solamente dentro de la física tradicional, sino en otros aspectos, en particular las aplicaciones a dinámica social, las aplicaciones en análisis de señales fisiológicas, como electroencefalogramas, electrocardiogramas, y modelos de dinámica económica y ese tipo de cosas, pues aplicaciones diversas de una teoría que es bastante fundamental, como es la teoría del caos. Muy bien, vean ustedes que hay un componente físico mezclado con lo social y mezclado con cosas bien aplicadas. Uno a veces piensa que la investigación que se hace en la Facultad de Ciencias es eminentemente por la generación de conocimiento y es teórica, que no tiene una aplicación inmediata. Vemos que en el caso del doctor Cosenza esa no es la realidad. Mucha de su investigación puede aplicarse en un campo que tiene beneficios inmediatos. Fermín, ¿qué crees que puede destacar del trabajo que has hecho en la misma dirección de la pregunta de Mario? ¿Qué vio el jurado en ti en el área de la biología para eso, y cómo la investigación que estás haciendo es importante tanto para la universidad como para el entorno?
Sí, en primer lugar quiero apoyar lo que dice Mario en cuanto a la formación de recursos. Yo creo que este jurado tomó pero muy en cuenta esto de la formación de estas nuevas generaciones, ¿no? Bueno, el área que yo he trabajado durante ya que 30 años, más o menos, va en entender cómo funciona el ecosistema páramo. Realmente, y mi interés viene porque yo hago mis estudios afuera. Realmente mis estudios de secundaria y pregrado los hago afuera. Cuando llego a Venezuela a hacer el posgrado, hice el posgrado acá en Mérida, me encuentro con una realidad distinta en términos de ecología, ¿no? Es decir, todos los patrones que uno ve afuera eran patrones estacionales, todo se manejaba en términos de verano, otoño, invierno, y llego acá y me encuentro con el páramo y resulta que el páramo, pues, esos patrones no son los mismos, es decir, los patrones en el páramo se dan día a día, es decir, uno tiene invierno en la noche, primavera en la mañana, verano a mediodía y después otoño en la tarde, ¿no? Entonces, eso de una vez me llamó muchísimo la atención, ¿no? Entonces por ahí empieza mi carrera, porque realmente era estudiante cuando yo dije, no, lo mío es el páramo y voy a estudiar el páramo. Entonces, bueno, toda la parte de funcionamiento y a nivel de plantas. Uno dice, bueno, para poder entender el ecosistema, para poder manejar un ecosistema, para poder hablar de conservación de ecosistemas, pues hay que entender cómo funcionan, ¿no? Entonces, todos estos 30 años ha sido estudiar cómo funcionan cada una de estas formas de vida, que si los frailejones, los árboles, arbustos, gramíneas, este tipo de cosas. Entonces, ¿sientes tú que la investigación que desarrollas, que además hubo un proyecto maravilloso hace muy poquito atrás, se llama el proyecto Páramo, no sé si continúa, que le dio a la universidad muchísimas satisfacciones? Ajá. ¿Sientes que esta investigación que estás haciendo genera un componente aplicado que la gente pueda sentirse digamos, afectada por la investigación en términos positivos, genera conocimiento de uso inmediato, o habrá que esperar muchas décadas para que lo que tú haces tenga una repercusión sobre la sociedad y sobre el ambiente? Yo creo que ambos, es decir, a largo plazo, por supuesto, ¿no? Todo conocimiento en ciencia básica más adelante va a tener su utilidad con toda seguridad. Y a más corto plazo, bueno, se están viendo ya una cantidad de fenómenos a nivel de ambiente en el páramo, por ejemplo, el problema del agua, ¿no? El problema del agua es importantísimo a nivel de comunidades, a nivel de ciudades, es decir, toda nuestra agua viene de nuestras montañas. Entonces, lo que uno ha hecho es estudiar una cantidad de cosas a nivel de plantas que le permiten a uno entender cómo funciona este ambiente o este sistema en términos, por ejemplo, de la dinámica hídrica, ¿no? Uno puede entender cómo restaurar, por ejemplo, algunos sitios de páramo que han sido afectados. ¿No? Tenemos el gran problema de la frontera agrícola, por ejemplo, que sigue en ascenso. Sigue subiendo. Sí. Entonces es otro problema. Y por supuesto ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora? ¿No? Es decir, estoy tomando todo esto que hemos aprendido en este tiempo para entrar ahora en escenarios de cambio climático, ¿no? Entonces yo creo que eso pues, tiene su aplicabilidad importantísima en términos de, bueno, hacia dónde vamos si seguimos con las prácticas que usamos en estos momentos, ese tipo de cosas. Así que, por supuesto que sí. Quienes ven a Fermín de repente no lo identifican bien. Fermín es hijo de un excelentísimo amigo de toda la vida, ¿no? Compañero inclusive del equipo de fútbol de Apula. Así es. El doctor Remy Rada, de grata recordación siempre. Ramón, la misma pregunta para ti. ¿Qué vio el jurado en ti y cómo lo que tú haces piensa que es importante para la sociedad del conocimiento y para la sociedad en general? Sí, bueno, yo pienso que, como mis colegas, hay una parte de un reconocimiento a la labor de formación, ciertamente, pero en cuanto a la producción de conocimiento, creo que la parte quizás más importante de mi trabajo es cómo modelizar con herramientas de la lógica matemática la fusión del conocimiento, cómo extraer una información coherente de diversas fuentes de información que pueden estar en conflicto. Cuando comenzamos a trabajar en eso era un problema muy difícil, porque cualquier cosa podía ser una solución. Ahora, ¿cómo estudiar
las soluciones más apropiadas, con más sentido. Eso nos llevó a introducir herramientas, introducir una especie de geometría de la información a partir de la lógica. Y digamos, para resumir, la información más pertinente es una especie como de información mediana entre todas esas fuentes diversas de información. Entonces es una herramienta que tiene sus aplicaciones en resolución de conflictos, en teoría de elección social, porque finalmente digamos, cuando uno ve las técnicas matemáticas son las mismas herramientas que se usan, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la parte quizás más con mayor impacto de mi trabajo. De tu trabajo actual. Sí, digamos, herramientas de extraer información de diversas fuentes de información. Como ustedes ven, nuestros científicos no son tímidos, ¿no? Tienen una buena presencia frente a la cámara y se explican muy bien. Y uno empieza a ver la connotación de su investigación, cómo va afectando, cómo puede afectar interna y externamente a la sociedad universitaria y la sociedad externa. Cómo de estas investigaciones en el área de la matemática se puede contribuir a la resolución de problemas sociales. O sea, cuando yo les pedí que los entrevistaran, no tenía absolutamente ninguna idea sobre esto. Y no tenía ninguna idea de las investigaciones de Mario, de la de Fermín sí, porque hemos sido amigos durante un cierto tiempo y su área está un poco más, es un poco más como sobre el piso. Las otras dos áreas son un tanto, hay que meterse profundamente en la teoría y son más difíciles de entender para las personas de a pie, ¿no? Pero es interesante ver cómo atacan problemas que tienen contenido social en base a las reflexiones y a la dinámica desde la matemática y desde la física y por supuesto desde la biología. Uno no puede abstraer la universidad del país. La universidad está interrelacionada, es un ecosistema interno que se relaciona con el país que está fuera. ¿Cómo ese país, esa dinámica de país que tenemos en estos momentos, desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, Mario, afecta a la investigación universitaria? ¿Cómo te sientes tú como investigador? Bueno, como dije desde las primeras entrevistas que me preguntaban cómo me sentía, yo he dicho que es una alegría en tiempos difíciles. Es decir, tal vez en otra época hubiera tenido un premio como este, tal vez otras connotaciones. Ahora tiene un poco un sabor agridulce. Es una satisfacción, pero también en unas circunstancias difíciles, sobre todo las perspectivas para el futuro, ¿no? Para la investigación, por la falta de recursos, por la falta de recursos para seguir formando estudiantes, es decir, no hay becas de posgrado, por ejemplo. Eso dificulta mucho la tarea de seguir formando tesistas y la generación de relevo a distintos niveles, licenciatura, maestría y doctorado. Entonces vemos un poco incierto cómo vamos a seguir haciendo investigación, ¿no? Uno siempre tiene la vocación, pero siendo realista, es decir, la situación no se ve clara, cómo vamos a seguir. Sí, la situación de la investigación en el país, queridos amigos, es compleja, es complicada, no solamente desde el punto de vista de los recursos, sino también de las políticas que el gobierno nacional implementa para conducir, para dirigir la investigación hacia las áreas que el gobierno entiende como áreas estratégicas, que a veces no coinciden con las áreas en las cuales la universidad investiga, ¿no? En el siguiente segmento, que vamos a permanecer con nuestros 3 investigadores recipientes del Premio Polar, vamos a estar discutiendo un poco la formación de esa generación de relevo y la pérdida de talento que está ocurriendo en el país a la luz de que los muchachos que ustedes están graduando buscan también en otros sitios del mundo esos ambientes necesarios para desarrollar una carrera académica y para también seguir creciendo como seres humanos. Quédense con nosotros, en un par de minutos estamos con ustedes en Universidad Somos Todos, el programa institucional de la Secretaría.